Sí, el aceite es el Espíritu Santo y la lámpara es nuestro espíritu. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Y el aceite es el Espíritu Santo. Tener aceite en la lámpara quiere decir tener un espíritu regenerado. Pero la vasija es el alma. ¿Ve? Por eso dice, tomaron consigo aceite. Ese consigo, ese es el alma. En sus vasijas, o sea, algo adicional a la lámpara. Bueno, voy a hacer la pregunta que Claro, hermano, sí. a lo mejor es un detalle, pero esto mismo, esta misma última parte y todo lo que hemos conversado sobre esto, el otro día le pregunté, me dijo que había unos escritos que tenía usted que explicar, pero no lo he visto, que es esta pérdida, ¿cierto? Esta pérdida del que en el tribunal de Cristo sufre pérdida. Exactamente, sí. Se supone que esos se levantaron con un cuerpo glorificado cuando el Señor viene al tribunal de Cristo, y son considerados que su obra no es suficiente para participar Exactamente. en el reino, ¿no es cierto?, como reinando. Ya. Y dice, no saldrá de allí hasta que no pague el último cuadrante, allí será yo los ingredientes. Mi pregunta es la siguiente: si esa gente está con un cuerpo glorificado, sí, ¿ya?, y no está reinando, no está gobernando, sí, ¿dónde está? O sea, por eso habla de estar dividido en dos, porque es que a veces nosotros simplificamos la glorificación como si fuera igual para todos, pero por eso se habló del peso de gloria, ¿ya?, y se habló de magnitud de gloria. Y no solo eso, sino que, vamos a decir así, entre aquel mayor galardonado que está a la diestra del Señor Jesús y a la siniestra de él, los que brillan con 10 ciudades, digamos, hasta el último de los condenados, que también va a resucitar, entre el mayor y el peor de los resucitados, existe una gama intermedia. ¿Ve? Hay como una pirámide. ¿Ve? Todos van a resucitar, solo que unos van a calificar en la primera con una graduación de gloria y otros van a resucitar en la segunda para ir al juicio del trono blanco, y aún los perdidos van a resucitar también, pero dice la Escritura de que aún el rostro de ellos manifestará quiénes son ellos. O sea que en el cuerpo de resurrección va a aparecer la realidad espiritual de cada uno. Y por eso cuando despertaron estas vírgenes, se dieron cuenta que no les daba, no habían pagado el suficiente precio para las bodas. ¿Ve? O sea que resucitaron con poca vida. Nuestras lámparas se apagan, no se apagaron, pero su peso de gloria no era para reinar. Como quien dice, una persona se le va a dar el trabajo de rector de una universidad, pero apenas hizo tercero de primaria. ¿Cómo va a ser rector? Puede trabajar como barrendero, pero rector. ¿Se da cuenta? O sea que por eso este asunto del peso de gloria hay que entenderlo. Y también el asunto de la corrección de los salmos. No sé si aquí leímos el Salmo 89. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí vemos claramente la promesa del Señor a los hijos del Señor. Y dice que si alguno hace cosas dignas de azote, será azotado. Alguno será azotado mucho, otro será azotado poco, y sin embargo son siervos. Y es en la resurrección. Por ejemplo, veamos otro que está aquí en Lucas. Salmo 89, vamos a Lucas para que veamos también eso, de la corrección del Señor. Lucas capítulo 12, ¿verdad? Lucas capítulo 12, habla de los labradores malvados, ¿verdad? Bueno, y en Corinto igual hay corrección, porque será matada como por fuego.
es corrección. Pero aquí aparece de una manera, Lucas, podemos ver Lucas 12, vamos allí a leer esto, desde el versículo 35 aparece el siervo vigilante y el siervo infiel. Entonces, desde el 35 podemos leer al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces note que ahora las lámparas encendidas, o sea, el espíritu ferviente, no apagado, como le estaba pasando a estas vírgenes que se sentían sin fuerza suficiente, aunque se levantaron, pero se levantaron con la realidad espiritual que vivieron. No se levantan todos igual. Hay una ilustración que ilustra ese tema que no está en esto, que tiene que ver con el galardón. La ilustración es así, que había un padre rico, ¿no es cierto? Y había un hijo que era un constructor. Entonces, el padre le dijo al hijo, tú que has estudiado, que sabes construir una casa, yo quiero que construyas la mejor casa que tú puedas hacer. Pero a la vez, este joven era medio pillo, sin vergüenza. Entonces él empezó a pedirle materiales al padre y plata para construir. Pero en vez de buenos materiales, él colocaba materiales de segunda, colocaba todo. Y pensó esto, total, yo después con la pintura tapo todo. Y la hago parecer bonita, pero en el fondo tenía todo fierro viejo, todo lo más barato, porque él quería sacar provecho. Como dice el señor de la embarradura, que embarramos. Mi papá le decía lo siguiente, decía, hijo, yo quiero, no importa lo que tú gastes, para que sea la mejor de todas las casas. Y el hijo sí, pedía plata, pero no la ponía en la casa, sino que se la gastaba. Y ya. La cosa fue esto, que al final vino el padre y vio la casa, y el padre, bueno, percibió y dijo, hijo, ¿esto es lo mejor que tú puedes hacer? Sí, papá. Bueno, le dijo, esta es tu herencia, hijo. Tú mismo la construiste. Y esto es lo que te va a quedar para ti. Es tu herencia. Entonces, así es el reino de los cielos. Exactamente, exactamente. Podemos construir con el peor material, pero es nuestra herencia, es lo que vamos a tener arriba. Sí. Nosotros creemos aquí que pasamos, como les dice, piola, como dice la gente. Sí. Pero arriba, esa herencia es la que el Señor nos va a entregar a decir, esto es lo que construiste abajo. Exactamente. Entonces, por eso que algunos van a tener ese peso de gloria, porque construyeron todo, pidieron y todo lo usaron en el reino. Sí. Pero otros lo usaron para sí mismos, no para el reino. Sí, así. La duda es como siempre se planteó estas obras que son probadas, ¿no es cierto? Y estamos hablando del reino milenial y después nosotros del reino eterno, de la nueva Jerusalén. La duda mía era esa, todos resucitan, ¿no? ¿Ya? El tema del tribunal de Cristo lo entiendo, pero lo que no entendía, ¿qué significaba? Y esa no es mi pregunta. ¿Qué significaba efectivamente ese pago de cuadrante? Sí. Esa era la duda. ¿Qué significaba eso? Si eso significaba, a ver, si estaba excluido del reino milenial, ¿ya? ¿O no? Ahora me queda claro con lo que dice que, tomando un poco el tema del peso de gloria y todo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una posición, ¿no es cierto?, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con eso. Ese es más o menos lo que... Sí. Claro, ese es más o menos la duda que yo tenía. ¿Ah? Sí, y la cosa es mucho más seria, solo que pues no hemos podido entrar en todo porque vamos por partes. Pero se habla también de castigo, no eterno, sino somos castigados para no ser condenados con el mundo. Como el siervo que no le quiso perdonar. Exactamente. Y lo metieron y ya, Y por eso quería que leyéramos aquí, que de eso habla aquí Lucas 12. Y entonces, mire, habla de ceñir los lomos y encender las lámparas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Ya el Señor tomará a los que vienen, ¿verdad? Los resucita y los que estemos vivos tenemos que estar listos. Entonces dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero, sabe de esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces ahí viene Pedro y escucha esa parábola y empieza a preguntar, ¿y eso a quién se refiere? ¿Es para todos o solo para nosotros que somos sus siervos? ¿Ve? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y mire la respuesta del Señor. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. O sea, está hablando de los siervos. ¿Ve? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Este castigar duramente es el de partirlo en dos. Y eso es lo que a mí me parece muy significativo, esa traducción. O sea, el original muestra que es una persona que debería estar íntegra aquí, pero por no ser íntegro está como con una doble personalidad. Está sufriendo cuando debería estar reinando, o sea, se ve que él es un siervo. Y aquí habla de un castigo duro, pero no habla que es un castigo eterno. Y luego dice acá, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, habrá un siervo que será azotado con muchos azotes. Y Jesús le dijo a sus discípulos, mirad vosotros que oís, porque al que se le da, más se le demandará. Y entonces dice aquí, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea que el Señor necesita gente que se arriesgue a tener muchos, aunque se le va a cobrar mucho. Pero por amor al Señor, hay que disponerse a lo que Él quiera. Porque tú no puedes decir, bueno, me dieron 5 talentos, ahora lo que voy a hacer es quedarme solo con 2 talentos. No es así, se te va a pedir cuenta por 5. Al que se le dio 2 se le pedirá cuenta por 2, pero al que se le dio 5 se le pedirá cuenta por 5. Por eso nosotros no podemos estar diciendo, hermano, vamos aquí a agarrar los 5 tuyos, los 2 tuyos y el de él, tenemos 8, vamos a distribuirlo entre 4, no entre 3, y todos vamos a tener 2 y vamos a ser juzgados iguales. No es así. Al que se le dio 5 se le pedirá cuenta por 5. Al que se le dio 1 se le pedirá cuenta por 1. Y con el juicio con que tú juzgaste y con la medida con que tú mediste, con esa tú serás medido. No todos serán medidos iguales. Unos nacieron y se murieron. Otros tuvieron 80 años, otros 15 años. Y a cada uno conforme se le dio, se le pedirá. Ahora, el tema es ¿cuánto es esos juicios? Sí. Es probable que ese juicio pueda ser mismo antes, por ejemplo, ahora mismo, en vida. Pues estamos creciendo. o sea, hay una parte que se realiza ahora,
Pero hay una parte que los que ya aquí ya no tienen, postergaron su juicio para después. Por eso dice así, 1 Corintios 11, dice, si no discernimos el cuerpo del Señor, comemos y bebemos juicio, pero no es juicio eterno. Entonces dice, por lo tanto, aquí ya el Señor comienza a corregirnos aquí. Por lo tanto, algunos están débiles, otros están enfermos y otros duermen. El caso de los que duermen es que se lo llevó antes de tiempo. O sea, no tuvieron más tiempo, la cosa fue seria. Fue un pecado para muerte. O sea, en el sentido de que la muerte vino y ahora las cosas serán después, no acá. Entonces Dios nos va corrigiendo acá para no ser condenados. Dice, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Entonces, ojalá seamos corregidos aquí para que estemos prontos, y por eso dice que aún para esto hay plazo, y por eso es necesario que pasemos tribulaciones para ser purificados, emblanquecidos, porque no se trata solo del perdón, el perdón es jurídico, ya lo tenemos, pero el carácter tiene que ser formado, el de Cristo, ¿ves? Para poder reinar con Cristo no se puede reinar sin ser facultado. Se sentaron en los tronos que fueron facultados para juzgar. Pero si ni en la iglesia sabemos juzgar con justo juicio, y si lo que hacemos es maniobrar las cosas solo para nosotros, eso va a ser expuesto y va a ser corregido. Ya es la hora. Sí. Ya. A ver, tenemos esas partes que organiza, ¿no es cierto?, que está, todo lo que hemos leído, no hay ningún texto forzado ahí para decir, bueno, ese texto está dudoso, está todo claro. El asunto es el siguiente. Por ejemplo, en el diluvio, usted leyó el texto, ¿no es cierto?, y será como en los días de Noé. Cuando Noé entró en el arca, que Noé representa, ¿no es cierto?, la parte que Dios reserva, el remanente de él. Entonces vino el diluvio. Como en los días de Lot, dice el ángel, nada podré hacer hasta que tú no estés seguro. Y siempre nosotros hemos leído que esas personas representan, ¿no es cierto?, la iglesia o el Señor, que Dios nos va a guardar. Incluso Dios le habla a Israel, entra, pueblo mío, en tus recámaras, hasta que pase la ira. Exacto, sí. Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. Entonces, y hay que orar por eso. Claro. Y hay que orar. Él dice, claro, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Claro, dice de todas estas cosas. Sí, claro. Entonces, el asunto es cómo Dios en este caso, porque fíjense, o sea, es lo que va a suceder. O sea, hay que tener conciencia de que la ira o la gran tribulación, esta tierra va a tener que entrar en un cataclismo tal que si los polos magnéticos, imagínense ustedes, cambian de posición, ¿no es cierto?, o se mudan, por causa de que va a tener que aún los animales tener otro tipo de percepción por el hecho de que cómo tornamos un león manso para que no, o sea, va a haber una claro, cuando venga el Señor, Él va a mudar todo, cuando Él venga. Yo creo que aún con los juicios mismos, esto ya va a entrar en eso, la tierra va a entrar ahora, para que la gente viva años, va a ver que Dios va a tener que poner como el agua que había puesto arriba otra vez, va a tener que volver toda su vida. La pregunta, resumiendo lo que la Iglesia sufrirá estas cosas a la luz de lo que está diciendo de los días de Yo creo que lo que está preguntando es que si esos dos argumentos que están dando Guillermo son para considerar si la iglesia pasa por esto o no pasa. Esa es la duda que tiene. ¿Dónde estamos metidos nosotros cuando esa salida de Lot de Sodoma, claro, y ¿qué representa esa para Noé? Sí. Es suficiente como para decir
ya estamos No, si la claritos. iglesia no se pasa va a para levantar. Estamos claritos que no vamos a estar arriba. Sí. Pero ¿dónde Dios nos puede meter acá? Sí. Y no va a quedar un centímetro acá Sí, que no sea sacudido. yo creo que el Señor, Él es justo en todas las cosas. Entonces, Él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y también dice que aún para esa perfección hay tiempo. Dice, no todos los sabios, algunos de los sabios caerán para ser limpiados, emblanquecidos. Ahora unos van a escapar, otros quizá no. Unos van a morir y otros no. Algunos tendrán despojo, pero no prisión. Otros tendrán prisión, pero no muerte. Y otros tendrán muerte. Unos morirán antes, otros morirán después. O sea que no se puede generalizar. Van a haber muchas situaciones diferentes, pero esto sabemos que el Señor manejará esas situaciones con justicia y a la vez con misericordia, porque el objetivo de permitir, ya sea la muerte, el martirio o la prisión o el despojo, está escrito. Dice que es para purificar y emblanquecer. ¿Ve? Y entonces por eso dice el Señor, habla del tiempo, y también una de las bienaventuranzas es morir con Cristo. El mismo hecho de que te decapiten es en ser enviado a la gloria, y si te decapitan al principio, te libra de un montón de cosas. Porque lo que es que, sí, es que por eso habla de no recibir rescate para obtener mejor resurrección. Pero entonces aquí la palabra del Señor habla de esos casos. Por ejemplo, la vez pasada mencionamos ese caso. Podemos leer otra vez 2 pasajes, y ahí son 3, que dice aquí. Está hablando en los 3 ángeles, capítulo 14, llega el tercer ángel, que es durante el tiempo del anticristo, y habla que lo que va a pasar con el que reciba la marca y todo eso, y llega al verso 12, y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero él había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es la que dice aquí, aquí están los que guardan, yo también le guardaré, no solo en la hora, sino de la hora. Pero no dice que es arrebatamiento. Pero aquí sí dice, aquí dice así, oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, de aquí en adelante. O sea, cuando empieza esa persecución, y ellos están teniendo paciencia, pero uno ya tiene una larga historia de paciencia y de consagración, y otros no. Entonces, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Se les llama bienaventuranza morir. Y dice, sí, uno diría no, pero dice sí, dice el Espíritu. El Espíritu nos hace entender que si morimos es mejor. Entonces por eso dice, orar para ser tenidos por dignos de escapar. Y como si te matan al principio de la tribulación, te libras de todas esas cosas terribles, ¿verdad? Pero aquí dice, mira, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y es lo que dice aquí también el Salmo, que dice que bienaventurados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios piensa distinto de nuestra muerte. Porque decían, ¿dónde estaba Dios cuando los cristianos estaban siendo echados a los leones? ¿Sabe dónde estaba Dios? Recibiéndole el paraíso, dándole descanso y alegría. Pero ¿cómo si mataron a esos niños? Sí, los mataron para que no sigan acá y vayan a descansar. ¿No dice que bienaventurados los que mueren y no ven este mundo tan terrible? Y luego, exactamente, y luego dice aquí Isaías 57, que está relacionado justamente con aquel Apocalipsis 14. Mire lo que dice acá. Y claro que aquí lo dice con la traducción teológica del traductor, la traducción de escuela.
Si tú vas al hebreo, hay que revisarlo ahí para que vean. Aquí dice 57, 1 y 2. Y mire las palabras, cuán semejantes son aquellas. Perece el justo. ¿Cómo? Sí, perece el justo. Y no hay quien piense en ello. O sea, la gente no se pone a pensar, a entender por qué pereció el justo. Y dice, y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda qué es lo que hay que entender cuando perece el justo y muere el piadoso. Que de delante de la tribulación, esa palabra que aquí dice aflicción, es la misma palabra tribulación en el hebreo. Que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces mire cómo fueron librados de la tribulación y sacados de la hora de la prueba. Murieron los justos. Claro, a los ojos de Dios es estimada, a los ojos de Dios es estimada la muerte de ellos. Si quieres ser arrebatado, tienes que colocar la cabeza primero, ¿no? No, yo creo que estamos preparados para la tribulación. Bueno, por eso hay dos bienaventuranzas. Bienaventurados los que mueren en el Señor y bienaventurados los que esperan hasta 1335 días, esperan hasta la hora de la resurrección final. Hermano, no dijo el Salmo al principio. ¿Cuál es el Salmo que viene a 89? En el Salmo 89 ahí habla de cómo el Señor castiga a sus hijos, pero... No, hablando después, la repite después. Sí. Está hablando de la paciencia, la palabra. Sí, el 89. Sí, por eso, es el Salmo 89. Entonces, el hermano pregunta, pero entonces, sí quedó, ¿se da cuenta? De que sí hay una manera de escapar. Y aquí dice, bienaventurados en el contexto de la palabra de la paciencia, que es el que aparece justamente allá en Apocalipsis 3:10 de Filadelfia. No es como dice usted que esto en el mundo no va a ser tan igual en todos lados. Obviamente que habrá hasta naciones, porque hay naciones que van a desaparecer con el juicio por lo Exactamente. y hay otras que van a quedar. Sí, y que van a sobrevivir y todo. Y ahí entra la promesa nuestra, Chile será para Cristo, Chile puede ser reservado, porque estas naciones han sido probadas antes, por ejemplo, de eso mismo que nosotros tengamos tanto movimiento y tanta catástrofe, en cambio hay algunas que nunca han sufrido, pero ahora cuando les cae, por ejemplo, Sí, exactamente. Entonces aquí vemos que Dios tiene un pensamiento diferente en cuanto a nuestra muerte. Nosotros tenemos miedo a la muerte, pero el Señor dice que para Él es una cosa de estima, que Él aprecia la muerte de sus santos, porque es como volvió a casa, volvió a descansar y volvió y no tuvo que pasar por todo eso, porque Él vivió negándose a sí mismo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea que son personas que han vivido con la disposición a morir por Cristo. El Señor se lo lleva a descansar antes. Y así fue guardado no solo de la tribulación, en la tribulación, sino inclusive de la hora. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó a descansar. Y él dice, bienaventurados de aquí en adelante, aquí, cuando ya es la hora de la prueba de la fe. Los que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. Y aquí dice, perece el justo y no hay quien entienda. ¿Qué hay que entender? Que de delante de la aflicción es quitado el justo para que descanse. Entonces, que haya perecido, que lo mataron, que le quitaron la cabeza a San Pablo. Hermano, no sé, se la habrán quitado en 5 segundos. ¡Pah! A los 5 segundos ya está en la gloria con el Señor descansando. O sea que el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces hay que entenderle al Señor que eso de morir en el Señor es una manera de escapar de lo que vendrá. Porque ya el Señor te llamó a descansar. No, yo quiero quedar para... Y lo otro que, respecto a lo que decía el hermano, que también hay una providencia, como por ejemplo lo que pasó en la iglesia del primer siglo cuando iban a destruir Jerusalén. Exacto, también la hay. Lo que hicieron los judíos, el hecho de volver a Jerusalén porque ellos pensaban que era imposible que los romanos destruyeran el templo. Entonces esa provisión Dios lo usó para sacar a la iglesia y que no sufrieran lo que iban a sufrir los judíos.
Eso, y salieron y dice que había unas provincias que escaparán del anticristo, lo dice Daniel y lo dice Isaías. Lo otro es que hay 4 contextos que van a estar cuando el Señor venga, entonces también hay que analizar eso en cuanto al sufrimiento que van a cargar distintos grupos. Sí, el Señor puede guardarte de otras cosas. Por ejemplo, dice que esos espíritus que suben del abismo no pueden tocar a los que tienen el sello del Dios vivo. Pero a los que no van a querer morir y no pueden, y estos se van a descansar antes de tiempo. Yo he visto muchos hermanos muriendo, yo veo la misericordia de Dios que se está llevando a muchos hermanos. Cada vez que iba a Paraguay había 1, 2 o 3 muertos que ya se fueron a descansar. Se nos adelantaron. El Señor quizá pensaría que quizá no van a soportar o quizá van a ser débiles y se los lleva antes de tiempo. Para que por lo menos estén allá, si no están reinando, pero estén, y a otros se los lleva porque ya el cielo mismo los pide, tráelos ya, Señor. El Señor es el que sabe, o sea que lo que hay que, porque nuestra seguridad, hermano, es el Señor. Es estar con Él, ahí es lo seguro. Si Él dice, ya es la hora que vengas, amén, y quiero que quedes, como dice Pablo, prefiero estar con Cristo, pero sé que quedaré por causa de vosotros. Y estuvo dispuesto hasta que le llegó la hora. ¿Y cuál fue la hora? Lo decapitaron. Pero, ¿lo decapitaron solo? No, sí lo decapitaron, pero ahí empezó el descanso, la alegría de Pablo. Ni un cabello perece, menos la cabeza entera. Entonces nosotros tenemos que juzgar con una mente como la ve el Señor. Hay que entender cómo Él ve las cosas. Entonces el hecho que a veces se nos conceda el privilegio de sufrir por Él, Dios lo ve como un privilegio. Pablo lo veía como un privilegio. Y ese privilegio dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo y os persigan, es grande. O sea que el Señor a algunos les va a dar oportunidad de sufrir hasta la muerte y les tiene un galardón que nunca se le ha ocurrido al hombre. Porque el Señor es fiel y otro el Señor se lo lleva para que después hijos de Dios que a veces están débiles y tienen un momento de recuperación, se lo lleva para que no caigan después. Otros puede ser para tener más galardón, como ellos decían, para tener una mejor resurrección. Entonces lo importante es eso. El Señor es el que, por ejemplo, Wycliffe quería ser mártir, pero Dios se lo llevó sin ser mártir. Sí. Y entonces nuestro hermano, por ejemplo, Pedro, dice, cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y Juan entendió esto, dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y mire esa frase, con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces Dios a Wycliffe le concedió morir en paz. Mi abuela se murió así, como le estaba contando. Oh, Maruja, hoy no estoy perezosa, no me quiero levantar. Ah, mami, qué necesidad hay de levantarte, acuéstate. Se acostó y se fue, sin dolor ni nada, se fue. Vivió 100 años y iba para 101 y se murió así, descansando. Mi papá también almorzó y se dio una siesta y en la siesta siguió. ¿Ven? Y otros, en cambio, la pasaron terrible. Y Dios sabe, Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos resistir. Pero no podemos generalizar a todos. Habrá multitud de casos que el Señor va a juzgar rectamente. Y qué lindo será ver la vida de cada uno, cómo fue. Porque es que la vida de cada uno es la obra del Señor, es una obra maestra. Y no todos son iguales. Veremos la multiforme gracia y sabiduría de Dios en la iglesia, todos agradeciendo, todos en su lugar correcto. Todo esto hay que ver con la cercanía que tiene todo esto, porque nosotros sabemos que esto puede estar tan cerca. Sí, hermano, es que era lo que estábamos hablando ya. Sí, las guillotinas ya están.
Esto no es algo simbólico. No, hermano. Ya se han comprado miles de guillotinas que están distribuidas en varias partes del mundo. Cajones para meter hasta 3 cadáveres. Eso ya está. Leyes de ley marcial, clasificación de personas, mirando dónde están para en el momento dado echar mano de las personas. La gente no sabe lo que ya está en preparación. Ayer le dedicamos como casi 3 horas solamente a leer noticias de actualidad y solo pudimos leer apenas los titulitos de algunas. Y nos pasamos 3 horas de noticias de actualidad mostrando en qué hora estamos. Hermanos, ustedes no me dejaron terminar Lucas 12. ¿Sí? ¿Lo leemos? Ya que, para que... Sí, exacto. Entonces Lucas 12, habíamos llegado y dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo, no es otro, es el mismo, puede o hacer una cosa o la otra. Dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y se vendrá el Señor, esa es a la venida del Señor que azota siervos. Y en la venida es que resucita. Ya hay que aceptarlo como lo dice aquí, juntar todo y decirlo todo junto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, habla muy claro, y en las bienaventuranzas habla todavía más claro. El tiempo ya no da para leer, pero lo que es el daño de la muerte segunda en la gehenna, en el estadio milenial, es cosa delicada. Porque la Biblia habla de estadios de la gehenna. Uno que ya está ahora mismo en actividad, otro que será el estadio milenial y otro el estadio posterior al trono blanco. 3 estadios diferentes de la gehenna y todos están en la Biblia. Es solo leerlos. Y esa prisión de los que van hasta que pague el último cuadrante se relaciona con el estadio de la gehenna durante el milenio. Solo que es ahora que dedicarle más tiempo. Leer esos versículos. Ahora, eso se ha tratado en otros lugares. Por eso se ha tratado en otro lugar. Sí, está grabado. En el año pasado que estuvimos en el Tabito, y cuando se trató el tema gracia y reino, son 11 capítulos. Y el número 11 es ese, estadios de la gehenna. Solo que no hay que oír solo el último capítulo, para que no quede una cosa sin estar completa. Es mejor leer desde el 1 hasta el 11. Y ahí ya, o si no, surgen más preguntas cuando se toma aislado del contexto general. Si no, cuando vamos a lo pregunta a la vecina porque ella se lo ha escuchado casi de memoria los 11 capítulos que lo ha... Ella lo ha estudiado, escudriñado, revisado y todo. Y mírenla, dile, mira acá, que lo importante es... ¿Qué dice la Biblia? Solo... El bosquejito ese de gracia y reino ahí sale. Claro. Ese me regaló
no en el bosqueo, sino que hay una serie que se estudió el año pasado en enero en el Tabito. Y esa serie se llama Gracia y Reino, se llama toda la serie. Toda la serie. Entonces, en internet está la parte en video del capítulo 1 al 10 y en audio del 1 al 11. Entonces, el audio está hasta el 11, se puede bajar, tesoroscristianos.net, buscar Gracia y Reino, y ahí está. La parte de video solamente está hasta el 10, porque se dañó el video del 11, pero el audio sí quedó. Entonces la parte del audio está, cuando buscas audios, Gracia y Reino, audios, ahí está del 1 al 11. Y cuando lo buscas en video está del 1 al 10. Claro que ese último es pesado, solo que por eso hay que leerlo en constante con todo lo demás. Porque digamos que a veces cuando se entra en una cosa sin haberse entrado en la otra, o sea, cada cosa tiene su hora. Cada cosa tiene su hora. Entonces se necesita poner un fundamento que esto quedó claro. Entonces ahora podemos pasar a esto. Si esto ya quedó claro, podemos pasar a esto. Si ya quedó claro, podemos pasar a eso. Pero entrar allá de una vez, sin toda la base, se necesita la base. Amén. Bueno, le queremos agradecer, hermano, Al Señor, gloria a Dios.